Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Dice Al Pacino, aquel actor camaleónico que filmó Sérpico y Scarface, que actuar es más que nada liberar tus instintos. Esta noche voy a conversar con uno de los actores más prolíficos del país, con una carrera que comenzó a principios de los 60 y todavía sigue muy activa. Dejó su huella, oiga bien las cifras, en 160 obras de teatro, 89 cortometrajes, 60 obras de danza, 13 largometrajes. Es bailarín, actor, mimo y el rostro de muchísimas publicidades. Se llama Álvaro Marenco y es también el flamante ganador de un premio al mejor actor por su labor en el cortometraje Como un desconocido. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Y de paso para felicitarte por este espacio, ¿verdad? Que son tan necesarios en espacios televisivos. Te felicito realmente. Bueno, las felicitaciones en realidad son para vos porque por esa actuación maravillosa que hiciste en Como un desconocido, te ganaste un premio al mejor actor. La pregunta es increíble, pero vos no parás nunca. ¿Cómo vivís este momento, pero a la vez cómo haces para no parar y para siempre estar con uno o dos proyectos al hombro? Bueno, yo creo que si pararía, quién sabe qué me pasa, ¿verdad? Yo creo que me muero, ¿verdad? Pero sí, me gusta trabajar y me monté en esta vaca loca desde el año 66 o una cosa así, y no he parado, ¿verdad? Porque es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Qué bueno. Para los quienes no vieron el cortometraje, ¿cómo describirías el argumento y además tu personaje en Como un desconocido, este corto? Bueno, mira, yo he hecho muchos cortometrajes bastante bonitos, importantes. A veces los cortometrajes son poco valorados, ¿verdad? Pero realmente un cortometraje es lo mismo que una película. Lo único que dura menos, ¿verdad? El corto se gana por nocaut. Sí, exactamente. Es más cortito, es más condensado todo, ¿verdad? Y a mí me pasa una cosa con los cortos, que en los cortos hago papeles largos y en los largos hago papeles cortos, ¿verdad? Entonces, como que este cortometraje concretamente lo dirigió un chico mexicano que se llama Eric Muñoz, ¿verdad? Peyoyo, también le pone es su apodo. Y me llamó para hacerlo y me gustó mucho la idea del guión, el cortometraje en sí, porque es una manera que solo en México pueden ver la muerte de esa manera, ¿verdad? Entonces, como era un equipo bastante chiquito, un grupito de personas muy allegados a él, ¿me entendés? Una productora que se llama Jimena, y bueno, me dieron el guión y me gustó mucho la historia en sí, es decir, estaba bastante lejano a lo que yo soy o a lo que a mí me pasa, porque realmente es un señor de la tercera edad que está maltratado por su familia, ¿me entiendes? Bueno, y bueno, yo lo vi, el corto después lo he visto varias veces y me gusta mucho, y a pesar de que es un papel que es bastante lejano, digamos, a lo que soy yo. A tu vida. A mi vida, encontré que era Álvaro Marenco. Es decir, me salió yo un poco en esas circunstancias. Creo que el corto ha sido mostrado en 11 festivales de cortometrajes, ¿verdad? Y ha recibido 2 premios de dirección para él, ¿verdad? Y uno para mí, que es en este caso, en este festival de Nueva York. Entiendo que es un festival que se hace cada trimestre, ¿verdad? Es un festival bastante importante que tiene buenas... creo que es buen festival, ¿verdad? Ahí Álvaro, en un momento tu personaje, creo llamado Lalo, va a coger su ataúd. Y además, vos referías
que solo los mexicanos pueden ver la muerte así. Porque hay una mirada lúdica, hay una mirada con humor, una mirada con sátira, con desparpajo. Sí. El personaje, incluso vos en el personaje te metés adentro del ataúd y te lo probás a ver cómo te sienta. Sí, tiene ese tipo de cosas con humor, ¿verdad? Para ver, es un tipo que va a ver que va a preparar un poco su muerte, a pesar de que está bien de salud y todo, va a buscar su propio ataúd, en fin, y por eso es que decía que es una manera de ver la vida bastante particular. Uno como actor, pues llega y dice, puta, me voy a meter en un ataúd, ¿me entendés? Y no significó nada. Filmamos, imagínate, 6, 7 veces la misma escena y a mí me daba pereza salir cada vez, ¿me entendés? Porque estaba en una mesa alta, ¿me entendés? Y entonces era incómodo. Era incómodo para volver a salir y yo creo que me quedé adentro, casi me duermo adentro, ¿verdad? El tema del maltrato a los adultos mayores es un tema que entiendo que te conmueve y que te moviliza. Bueno, vieras que generalmente, yo tengo 78 años y bueno, y tengo que hacer personajes de edad, obviamente. Y he hecho muchas cosas, estos personajes los he hecho mucho a partir de hace unos 8 o 10 años que comenzaron a hacer cosas como de la caja, hice cosas como para la caja del seguro y después para la cadena mayor, ¿verdad? Entonces, me da gusto, ¿verdad? Porque es una población que tiene necesidades, que somos personas iguales, ¿verdad? Como con deseos, con cosas, y entonces me ha tocado hacer mucho ese tipo de personaje. En tu caso, vos, lo que decía desde el inicio, tenés una hiperactividad, sos una persona que está todo el tiempo moviéndose. Recién yo te veía, mientras estabas esperando para que empecemos la entrevista, te cruzaste el set de un lado para el otro 20 veces, estás en movimiento perpetuo. Pero le pasa a la gente de tu edad que llega a este momento de la vida y queda completamente descolocada. ¿Cómo ves un poco a tus pares, a gente que vos conocés, que no tiene esta característica tuya tan singular? Yo siempre he sido como hiperkinético, me lo dijeron siempre desde que estaba niño. Por dicha, en esos momentos no había Ritalina ni nada, porque si no me hubieran recetado enseguida de eso, ¿me entiendes? Yo era un chico muy inquieto y siempre fui mal estudiante, ¿me entiendes? Entonces le decían a mi mamá, bueno, él es buen estudiante, cosa que no era verdad. Él es buen estudiante, pero por favor lléveselo, ¿me entiendes? Era inquieto. Entonces, inclusive cuando yo hago las cosas en el cine tengo que estar un poco, porque tengo mucha tendencia a mover las manos. Tu herencia italiana. Puede ser, ¿verdad? Que sea puede ser que sea por ahí. Pero sí he sido muy, muy inquieto y todos estos personajes pues son justamente lo contrario, ¿verdad? Claro. Entonces, pero no, tengo todos los males de cualquier persona vieja, mayor, ¿no? Si tengo 78 años, el otro día le decía a mi hija pues que era una flojera, que qué pereza hacerse viejo, es decir, me dio un telele, ¿me entiendes? De que qué pereza, que ya me estoy haciendo viejo. Y entonces me dijo mi hija, quédese tranquilo, papi, porque a usted le están dando los males que le dan a la gente de 60 años, ¿verdad? Y bueno, no sé, siempre me he caracterizado por ser inquieto. Inquieto. Hay un tema con la gente grande. La sociedad, sobre todo en Costa Rica, se les asigna un rol de cariño, de cierto respeto. También, lo que vos decías, también hay mucho maltrato, mucho abandono, mucho abuso. Pero se les da ese lugar de cariño, pero no se les admite que sean muy revuelvealbóndigas, sí. que es tu caso. Sí, yo creo que hay una tendencia a enyesar a las personas. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con cuando te meten en ese corsé de tener que comportarte
como un señor de 78 bueno, años. no estoy en un medio que me pide eso, ¿verdad? Pero siempre hay un poco como de sorpresa, ¿me entiende? ¿Qué edad tiene usted? Entonces, eso me da mucho gusto. Si me vieran cuando me levanto en la mañana, saliendo de la cama, al baño que queda a 4 pasos, yo no puedo moverme como cualquier persona, pero no siento, más bien siempre como que es una sorpresa, cómo se mueve ese señor, quédese quieto, ¿verdad? Bueno, ahí tenés un pasado de mimo y de bailarín que creo que debe estar abonando. Sí, bueno, yo estudié en Francia, comencé a estudiar esta carrera en Francia, ¿verdad? Entonces que no era mi idioma, ¿verdad? Entonces, pues por dicha tenía un amigo que me leía las cosas y me decía cómo lo debía pronunciar. Y en 5 años, pues yo aprendí bien a hablar, entre comillas, con un acento bastante fuerte. Hice mucha cosa, hablar. Pero originalmente, pues sí, siempre he sido muy partidario del movimiento. Me ha gustado la danza. No he sido bailarín realmente, pero yo trabajé 30 años en la escuela de danza. Claro. ¿Me entiendes? Que era un poco como... Yo creo que he sido un bailarín frustrado. Todas esas coreografías que decís, en efecto las he participado, pero yo no he dirigido nunca nada, ninguna obra de teatro, ni ninguna coreografía. Es decir, siempre he estado al servicio de alguien, ¿verdad? Y en danza he hecho mucha cosa de actuar un poco en danza, ¿verdad? Muchas coreografías. Y me tocó como caer por sorpresa, pues, en una escuela donde pasé mi vida exactamente, pues, relacionándome con la danza. Y yo creo que lo que más me gusta en el espectáculo es el movimiento, desde luego. Claro. Y bueno, y tengo 2 hijos de danza, ¿verdad? Claro, que son Valentina y Daniel, ¿verdad? Y Daniel, que eso. sí. Tenés 3 hijos con Ítalo Marenco también. Y bueno, Ítalo también, Ítalo es un bailarinzazo, pero él trabaja en televisión, Claro. los 3 saben actuar y los 3 tienen unas características de movimiento bastante particulares, ¿verdad? Te propongo que vayamos a ver el tráiler de Como un desconocido, compartámoslo con el público para darles un abrebocas de lo que pueden encontrar en la peli. Gracias. Vamos a verlo. Miguel, no vio mi avena y mi leche. Esta chiquita otra vez se orinó en mi cama. Y tu marido siempre en la cantina. Y me voy a morir. Vea que si nos cortan la luz, no voy a ser yo la que va a ir a solucionar problemas. ¡Es su casa! Qué feo. Yo ni muerto me metería en un cajón semejante. Sabemos que se va a morir, pero tenerla en la sala. Yo creo que este me lo llevo. ¿Cómo me veo? Como muerto. Pero me veo bien, guapo. Normal, como muerto. Qué belleza de ataúd. ¿Para qué tipo de evento es que lo necesitaba? Para una despedida. Ahí estamos de vuelta. Es un adulto mayor incómodo. Sí, es incómodo. ¿Verdad? Tu marido siempre en la cantina. Sí, él a su vez jode también un poco a la familia, porque, viste, está apoyándolos ahí. Sí. Pero sí tiene esa cosa como humana. Fue rico hacer este corto, te digo, porque ahora que yo lo veo, siento que soy yo, ¿me entiendes? Pero el personaje no tiene nada que ver conmigo, ¿me entiendes? Y es como muy natural, lo estoy viendo muy natural. No me gusta mi voz ni nada cuando la oigo, pero
pero forma parte de ese personaje también, ¿verdad? Vos te fuiste a España en el 64 a estudiar Derecho y después, un par de años después, estabas estudiando teatro en París. ¿Cómo fueron esos inicios y cómo recordás? Porque te tocó vivir una época muy particular de París, el mayo del 68, cuando la imaginación peleaba por el poder. Bueno, en los dos casos me tocó muy particular también, porque en el 64 pues voy a estudiar Derecho a España, porque mi papá decidió un poco eso y yo pues feliz de salir de Costa Rica. Y había una situación en España con Franco, ¿verdad? Claro. Donde ibas a estudiar Derecho a una facultad donde entraban los grises, los policías estos a caballo, interrumpían las clases, ¿verdad? Y Sí, era la dictadura de sí, Francisco era Franco. la dictadura de Franco. No eras un sudaca ahí en ese caso, eras el chiquito latinoamericano al que le mandaban plata, ¿verdad? Muy poca plata, ¿verdad? Muy poco, pero yo me la jugaba mucho, ¿me entiendes? Entonces, como que en algún momento decidí que no era lo mío estudiar Derecho y me fui a Francia. Justamente en Francia un año, unos meses antes del mayo 68. Y ahí, pues, porque la plata no me alcanzaba y mi papá había dicho que si yo quería ser titiritero, pues que me mantuviera, ¿me entiendes? Entonces, pues tuve que buscar trabajo, ¿verdad? Yo en esos ¿No hablabas el idioma? no hablaba para nada el idioma. Conocí un chico, un amigo en la escuela que me ayudaba mucho a pronunciar los textos, ¿me entiendes? Tuve muchísima suerte. Creo que yo he sido una persona privilegiada dentro de la cosa, bueno, privilegiada y tenaz en lo que haces, ¿me entiendes? Es decir, si yo venía de Costa Rica primero a España, que era un mundo, y me enfrentaba, se me abrió la cabeza en todo, ¿me entiendes? Entonces hice mucha cosa en Francia. El director de la escuela dijo, no le cobren, ¿me entiendes? Siempre estuve... Te becó. Sí, me becó con no cobrarme la entrada a la escuela. Después me dio trabajo, trabajé mucho, 30 cosas, 30 obras, tal vez 2 de ellas allá a nivel profesional, que me pude haber quedado a partir de ahí, y un montón de trabajos experimentales en la escuela que hice con mucho. Y bueno, me puse a estudiar francés a través de un curso en la Sorbona que se llamaba La religión en el África Negra, que era el más barato de los cursos. Yo estaba estudiando la religión en África Negra para poder aprender el lenguaje. El lenguaje. Y después la suerte de que agarrábamos un texto y yo no tenía idea de lo que Era pura fonética. Sí, ¿me entendés? Oído, puro oído. Hasta el momento sigo hablando mal francés. No digo que mal, es decir, no soy buena persona para los idiomas. Lógicamente, en 5 años, pues ya me desenvolví y hice una carrera siempre apoyado por la escuela, por la Universidad Internacional del Teatro donde trabajaba, ¿verdad? Que era válido, pues, esos acentos, porque si no, no hubiera podido. Claro. Ahí, luego volviste a Costa Rica y fuiste también aquí profesor de la Escuela de Danza de la UNA. Y actuaste, como decía, en 160 Sí. obras. Un poco la pregunta es, ¿cómo te moves? Sos muy dúctil para moverte de un lenguaje a otro. Te moves en cine, te moves en teatro, te moves en espectáculos de danza. Sí, siempre todo esto, ¿me entiendes? Que he tenido, siempre estoy nervioso, ¿me entiendes? ¿Todavía? Todavía, siempre hay algo que me entorpece, me ataranto, se me olvidan los textos con bastante frecuencia. Cuando vine y vi que aquí había mucho talento y mucha gente y comencé a trabajar, vine un 25 de diciembre y el 2 de enero estaba trabajando. ¿Me entiendes? Cuando yo venía de vacaciones, no pretendía no pretendía ni quedarme ni nada, ¿me entendés? Entonces, como que enseguida comencé a trabajar en el Conservatorio Castella, después trabajé 7 años en estudios generales de la UCR y 30 en la Escuela de Danza. Es decir, durante 32 años hice todos esos trabajos, a excepción de que cuando el gobierno de Calderón, ¿verdad?,
fui agregado cultural en Chile, ¿verdad? Ajá. Pero la verdad es que estuve entre el Castella, UCR, UNA y el servicio exterior, pues me pensioné por 30 años. 32 años trabajé y me pensioné por los 30. Y bueno, siempre me negué un poco a... Es decir, la mayoría de los proyectos yo me los he inventado, ¿me entiendes? Porque quería hacer un tipo de teatro un poco diferente, ¿me entiendes? A lo que se hacía. Fue una gran escuela, ¿me entiendes? De venir de Francia, donde me sacaba la ropa en un espectáculo, a entrar a ser la dama boba, ¿me entendés? Era como el camino al revés. Al revés. Entonces, hubo una cosa que no tenía ninguna preparación, ¿verdad? Que no la tenía, que era el teatro clásico y todo eso. Creo que lo hice y formé parte de eso. Creo que además de esas 160 obras, 45 son con Luis Carlos Vázquez, un director que era un chiquillo en ese momento, y fundamos o participé yo dentro de un grupo que se llamaba Tierra Negra, Ajá. que fue bastante importante. Después, como decidí ganarme la vida haciendo otra cosa, ¿verdad? Que felizmente, pues no me tocó vender ollas Rinaware, porque si me hubiera tocado hacerlo, pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Pero me tocó trabajar en algo que está relacionado. No sabía dar clases, no tenía idea. No tenías preparación docente. No tenía preparación docente. Don Arnoldo Herrera me enseñó en el Castella. Los niños me enseñaron a hacer. Don Arnoldo, siempre en muchas cosas importantes del arte en este país, siempre aparece la figura de don Arnoldo Herrera. Siempre sale él, porque era un personaje. Había una escuela, ¿me entiendes?, que formaba niños. Entonces, yo comienzo a dar clases a niños, ¿verdad? Venía a este canal a hacer cosas de teatro, un programa infantil. Me casé a los 4 meses de haber venido después de no estar en Costa Rica como 8 años, ¿me entiendes? Entonces había que comer, había que comenzar hay una frase del señor Fernando Rey que llama algunas cosas Operación Bistec, ¿verdad? Sí. Por dicha, todas las operaciones Bistec que yo hice fueron buenas, fueron en teatro, pero claro, me convertí ni siquiera se preguntaron, venía de Francia como que supuestamente era el gran actor y no sabía actuar en el teatro que se estaba haciendo acá. El clásico. Además, por ahí leí que tampoco en la época te podía haber tocado los papeles de galán, digamos, pero no te ofrecían los de galán porque te quedaste calvo. Sí, siempre tuve esta hacha, como diría. ¿Me entiendes? Además pesaba 48 kilos. ¿Verdad? Entonces, siempre era el cura, no sé, siempre el personaje del tipo distinguido, los presidentes, los personajes decadentes. Siempre tengo una frustración de no haber hecho un personaje campesino guanacasteco. Y no sé por qué, porque hay muchos campesinos en Costa Rica que son como yo. Sí, tienen tu fenotipo. ¿Verdad? Pero hice toda la cantidad de papeles chicos, medianos, y nunca me quedé haciendo un protagonista, ¿no? Porque no era mi intención. Pero hay ahora, sobre todo en cine, hay toda una escuela de actores secundarios que son buenísimos. Sí. Y los papeles secundarios cada vez tienen más brillo. Sí, vieras que el papel secundario a mí me encanta, siempre en el cine, porque además, es decir, Luis Fernando Gómez, por ejemplo, era el actor, tiene la misma edad mía, bueno, debe tener unos meses menos. Y yo hacía a su papá en una película que hizo Daniel Gallegos, por decirte algo, porque hay un estereotipo, yo era calvo, flaco, muy lejos de ser el galán. Ajá. ¿Me entendés? Tenía un pelo muy largo, ¿verdad? Largo, mucho colocho. Y entonces, pues, me echaba un poco de gomina y quedaba como un señor. Siempre fui el señorcito de las obras. Entonces, cuando yo entro a la escuela de danza, ¿me entendés? Que digo yo, ¿qué hago aquí?
Yo podía dar clases de teatro para danza, que en efecto lo hice. Hice producción. Entonces, más bien ahí me acuerpé, pero ya tenía 40 años, ¿verdad? No, tenía 30 y tantos años, ya no podía ser bailarín. Claro. Entonces comencé a estudiar la danza, a meterme un poco en el medio y hacerme necesario en los espectáculos de danza. Y comenzaron a venir unos rusos y unos cubanos, entonces yo hacía los personajes en los ballets, ¿verdad? De esos personajes de composición, Claro. ¿verdad? Como Don Quijote, hacía un personaje, siempre amparándome un poco al teatro. Y comencé a trabajar con Cristina Gillerey en coreografías, ¿verdad? Que eran muy adelantadas para la época, donde cabía una persona que no es bailarín, pero que tiene facilidad para moverse. Siempre hice mucho teatro independiente, ¿me entendés? He hecho personajes los recuerdo mucho, como una vez que hice Marlene Dietrich, ¿me entendés? Entonces, no sé, hay cosas unos personajes bastante particulares, ¿verdad? Que Una vida completa dedicada al arte, lo Sí. cual es una maravilla, Álvaro, y yo quería tenerte un rato, conversar, se nos acabó el tiempo, pero quería tener este rato para conversar con vos, para que quede el registro además de esto, de esa vida dedicada al arte. Bueno, muchísimas Y gracias, agradecértelo, ¿verdad? y agradecértelo. De paso, pues agradecértelo a vos, porque sin vos, o como personas como vos, uno no existiría. Y además que siento que este tipo de conversaciones que haces, porque ya vi uno con Aurelia Dobles. Aurelia Dobles, que por cierto hice televisión con ella 42 programas. Entonces eso me da gusto, ¿verdad? Muchas gracias por invitarme. Álvaro Marenco, Bueno, actor, gracias. nada más. Bueno, gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por estar ahí, nuestros artistas, la gente que construye la cultura. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Los efectos del cambio climático amenazan nuestra seguridad alimentaria. Pequeños productores agropecuarios se están viendo afectados por la escasez de agua. Ante ello, el Instituto de Desarrollo Rural